Las consecuencias del cambio climático son reales y ya las estamos viendo. Los incendios en Australia, en el Amazonas y las sequías son solo el tráiler de una película que no queremos ver. Sin embargo, hay una realidad que pocos te están contando, y es que con paneles solares y turbinas eólicas no vamos a llegar demasiado lejos. Necesitamos energía nuclear. Y bombo. Cuando uno comienza a adentrarse en este mundo de los temas medioambientales, de biodiversidad y respeto profundo por la naturaleza, lo que tiende a pensar de inmediato es que es necesario tapar el desierto en paneles solares, instalar turbinas eólicas y que cada ciudadano tenga un vehículo eléctrico en lugar de uno que funcione en base a combustibles fósiles. Pensamos entonces que esto no se hace principalmente por dos cosas. Primero, por los grupos de interés y segundo, porque la política nunca está a la altura. Y no me malentiendan, esas dos razones en gran medida sí son así, pero están lejos de ser el principal problema. De partida, la electricidad que se genera de manera alternativa gracias a los paneles solares y las turbinas eólicas requiere de una gran cantidad de terreno, además de líneas de transmisión, con el objetivo de traer toda esa electricidad, ya sea desde el campo, el desierto o donde sea que estén instaladas, hasta la ciudad. Además de que, al contrario de lo que podamos imaginar, cuando llegas con la idea de instalar un montón de paneles solares y turbinas eólicas a un sitio, usualmente la comunidad de ese lugar se resiste. Los biólogos también se oponen porque ellos saben, tienen certeza de que esa intervención va a modificar artificialmente ese lugar. Y no, el desierto no es un lugar pelado donde no vive absolutamente nada. Sí existe vida. Otra cosa es que la mayoría de las personas no lo sepan. A esto hay que sumar que el sol genera energía solo entre un 10 y un 30% del tiempo, básicamente porque hay algo que se llama noche y eso aplica a cualquier país donde estés. Y a veces, incluso siendo de día, el sol no brilla de manera tan incandescente y se obtiene mucha menos energía. A esto se suma que las turbinas eólicas tampoco son inocuas. Primero, como te digo, intervienen el sitio donde se instalan y en segundo lugar, matan a una gran cantidad de pájaros al año y al menos 1 millón de murciélagos en ese mismo tiempo. Tanto así que el murciélago gris está en peligro de extinción por culpa de las turbinas eólicas. Si piensas que esos problemas se resuelven con innovación y con buenas ideas, te cuento que ya llevamos bastante tiempo intentando solucionarlo de esa manera. Estamos en 2020 y la verdad es que estos desafíos incluso se han intensificado. Hay un punto importante en el cual me quiero detener que mencionó el famoso Michael Shellenberger en una charla TED en la que explicaba por qué las energías renovables no pueden salvar el planeta y de la cual obtuve gran parte de la información para este video. El punto es que él detallaba que al contrario de lo que podamos imaginar sobre la agresividad de los gatos salvajes, que efectivamente son animales que matan a muchos otros animales, en Australia de hecho tienen un problema grande con ellos, la verdad es que estos gatos no matan a las águilas, sino que al contrario, las águilas suelen matar a estos gatos. Lo que sí mata a las águilas y a otras aves de gran tamaño, como por ejemplo el milano, los búhos, los cóndores y otras también en peligro de extinción, son las turbinas eólicas. De hecho, al día de hoy, el gran depredador, por decirlo de alguna manera, de estos animales, de estas aves en peligro de extinción, son las turbinas. A esto se suma que alrededor de 6.000 pájaros se mueren al año gracias a las granjas solares, porque cuando pasan por arriba de ellas se incendian, se rostizan y caen muertos. Y ya que estamos hablando de granjas solares, vamos a ellas. Granjas solares es como se les llama a estos sitios donde efectivamente se sitúan una gran cantidad de paneles solares y que por supuesto requieren de mucho espacio, que es básicamente lo mismo que se le criticaba a la agricultura, la cual fue una de las razones que tuvo Brasil para quemar el Amazonas, tener espacio.
para que se pudiera construir la gran granja solar de Ivanpah, que es la que veíamos recién en imágenes, se tuvo que sacar del lugar a todas las tortugas que ahí habitaban. Según cuenta Michael Schellinger, las personas iban directamente a sacar a las tortugas junto a sus crías, las metían en camionetas y las llevaban a cautiverio, lugar donde, por cierto, muchas de ellas murieron. ¿Cuál es el punto de todo esto? Es bastante posible que luego de 40 años de estarlo intentando, con daños evidentes al planeta, que en primera instancia era lo que pretendíamos salvar, que las energías limpias o verdes no sean lo que al final del día nos salve. El sol no va a brillar más para nosotros, los vientos no van a soplar más fuerte, las aves no van a dejar de quemarse con los paneles y tampoco van a dejar de chocar con las turbinas. Según las palabras de Schellenberger, los problemas de estas tecnologías no son técnicos, sino que son naturales. Incluso, aunque esto funcionara, no podemos garantizar precios accesibles. California es un caso de estudio bastante claro. En ese estado, los paneles solares se comercian a precios muy bajos. La energía eólica también se consigue de manera bastante sencilla. Sin embargo, la cuenta de la luz sigue siendo 5 veces más cara que en el resto del país. Pero Ivanpah, ¿eso solamente pasa en California? No, de hecho pasa en todo el mundo. Alemania, por ejemplo, que es el país líder mundial en energías limpias, subió sus precios un 50% luego de implementarlas. Un argumento bastante bueno y aceptable para contrarrestar esto sería que para tener energías limpias simplemente vamos a tener que pagar más, pues el costo por no dañar el planeta, obviando el hecho de que los paneles solares y las turbinas eólicas sí dañan el planeta, pero que ahí dejémoslo pasar, es necesario de pagar. Ese punto del precio para poder acceder a energías limpias es bastante bueno, sí, hasta que aparece el caso francés. Francia duplica a Alemania en producción de electricidad de la mano de energías limpias, vale decir con 0 emisiones, y sin embargo, la cuenta de la luz que pagan los franceses es la mitad de lo que les cuesta a los alemanes, y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo lo consiguen? Y bueno, la verdad es que la respuesta es bastante simple. El 75% de la energía que produce Francia lo hace gracias a la energía nuclear. Y sí, la energía nuclear es mucho más eficiente en todo sentido. Genera energía las 24 horas del día, de lunes a lunes, durante más del 90% del año. Tanto así que si Alemania hubiera gastado 580.000 millones de dólares en energía nuclear en vez de haberlos puesto en las no renovables, entonces al día de hoy estaría obteniendo el 100% de su energía eléctrica de forma completamente limpia, sin emisiones, sin paneles solares, sin turbinas eólicas, alimentando además a todo su sistema de transporte. Sí, a todo. Ahora la primera pregunta que nos hacemos ¿es la energía nuclear segura? ¿Y qué podemos hacer con los residuos que deja? El estudio más reciente sobre el tema fue publicado por la revista médica y de difusión científica The Lancet, que concluye que la energía nuclear es por lejos la más segura que existe, e insisto, por diferencia. Alrededor de 7 millones de personas mueren al año producto de la contaminación del aire, según la ONU. La energía nuclear no produce nada de eso. 0 en lo que respecta a contaminación del aire, su impacto es ninguno. Se calcula de hecho que gracias a las energías nucleares, 2 millones de personas no murieron por contaminación del aire, y eso que todavía no están tan extendidas. Y si nos ponemos a buscar datos, nos vamos a dar cuenta de que incluso la energía eólica, que uno pensaría que es súper inofensiva, en realidad mata a más personas al año que la energía nuclear. Sí, porque hay gente que tiene que dedicarse a la mantención de estas turbinas gigantes y a veces en ese proceso se mueren. Así de claro.
Además está el hecho de que el espacio que necesita una central nuclear es mucho más reducido que el que necesita una granja solar, por ejemplo. Para generar la misma cantidad de energía, una granja solar ocupará 450 veces más espacio que una central nuclear. Pero aquí viene la pregunta clave: ¿qué pasa con los residuos? De nuevo, esto también ha sido estudiado y se concluye que los paneles solares necesitan 17 veces más materiales que las plantas nucleares. Ya se pueden imaginar cuáles son: vidrio, acero, cemento y todo el combustible. Además de que los residuos que genera la energía nuclear, que son mucho menores, son los únicos que pueden almacenarse de manera segura. Todas las otras maneras de producir energía, todas generan residuos que van a dar al medio ambiente o que tienen consecuencias directas en él. Pero ¿cómo, Ibamba? Los paneles solares son algo completamente limpio. ¿Qué tipo de desecho puede emitir un rectángulo que simplemente captura luz? Bueno, en primer lugar, lo que ya comentamos, los paneles solares queman pájaros y los matan, y en segunda instancia hay una cita textual de uno de los biólogos que ayudó a construir la granja de Ibampa, que creo que nos va a dar bastante en qué pensar. Todo el mundo sabe que trasladar a las tortugas desde el desierto al cautiverio es algo que no va a funcionar. Cuando caminas al frente de una retroexcavadora llorando y quitando animales y cactus del camino, es difícil de creer que un proyecto así sea una buena idea. Otro punto importante en contra de los paneles solares es que el panel en sí mismo se agota, su vida útil se acaba y no tenemos la menor idea de qué hacer con él. Los paneles solares duran entre 20 y 25 años y luego se convierten directamente en basura que no sabemos dónde almacenar. El gran miedo que se tiene, de hecho, es que sean enviados a países pobres, ya sea en África, ya sea en Asia, como ya se hace, de hecho, con los televisores y los computadores que ya nadie quiere. Entonces, la verdadera pregunta ¿es que acaso estamos enamorados de un método que suena súper idealista y súper hermoso, pero que en la práctica no nos ha entregado las soluciones que necesitamos? ¿Estamos acaso en el intento por salvar el planeta realmente destruyéndolo? Y la pregunta más profunda aún: ¿por qué no implementamos definitivamente la energía nuclear y dejamos de perder dinero, tiempo y esfuerzo en tapar el planeta con paneles solares? Pues bien, la respuesta es que la energía nuclear tiene mala prensa. Lo primero en lo que uno piensa cuando le dicen energía nuclear es en el señor Burns, Homero trabajando con elementos cancerígenos y luego una explosión que los deja a todos con deformidades corporales. Además de esto, las empresas de gas natural han invertido mucho dinero en seguir alimentando la visión de que las energías limpias se reducen solo a la solar y a la eólica, porque no quieren perder el negocio, a pesar de que hace 40 años que estamos en eso y no hemos conseguido solucionar el problema. Ellos comienzan desde la base de que la respuesta siempre es la energía solar y eólica, cosa que derechamente es mentira. Piensa lo siguiente: si todos aquellos países que se alimentan principalmente de la energía hidráulica y nuclear se cambiaran a la solar y a la eólica, entonces emitirían más emisiones de carbono al planeta, por lo que no siempre es la respuesta. Corea del Sur, algunos estados de Estados Unidos y Holanda son países que han estudiado el tema a fondo, han revisado los datos, la evidencia, por lo que todos ellos han concluido que la energía nuclear es la mejor respuesta que tenemos actualmente y con diferencia. Es cierto, es completamente entendible que las personas que nos preocupamos por el cambio climático y que queremos de alguna forma detenerlo o hacer que no sea tan grave, busquemos soluciones que suelen sonar románticas, que suelen sonar bonitas, como las turbinas eólicas, los paneles solares que aprovechan la energía del sol, los vientos. Y es cierto, sí pueden dar algún tipo de solución, pero la evidencia ha demostrado de que no vamos a conseguir revertir el cambio climático, ni siquiera detenerlo un poco, solamente utilizando aquello. De hecho, si es que uno se pusiese un poco más quisquilloso, podría decir que son parte del problema, porque hemos dedicado mucho tiempo, muchos recursos, mucho esfuerzo en eso,
y que lo podríamos haber dedicado realmente en otras cosas, como esta alternativa que te estoy presentando y en la cual muchas personas que antiguamente eran activistas antinucleares han visto la evidencia, han visto los datos y ahora están diciendo, oye, atención con las energías nucleares, pueden ser realmente una alternativa limpia y muy segura. Un punto importante a hacer es que el miedo que existe a catástrofes como Fukushima o Chernóbil son completamente justificados y válidos. Por supuesto que sí, somos humanos que le tememos a ciertas cosas. Es por eso que el ingeniero Thomas Jan Pedersen dio una charla muy interesante sobre cómo podemos hacer la energía nuclear mucho más segura gracias al elemento químico torio, muy fácil de conseguir por lo demás. Formas de energía nuclear de manera limpia y segura sí existen. Otro punto importante es que gran parte de la responsabilidad de la explosión de Chernóbil, la catástrofe más grande en esta materia, se debió a dos grandes cosas. En primer lugar, a un mal diseño, que no responde a ningún estándar ni americano ni europeo. Y en segunda instancia, a errores humanos, desde cosas que se hacían sin preguntarle a nadie, a decisiones que se tomaban sin considerar a quienes diseñaron el reactor. Todo esto, por supuesto, que ocurrió en 1986, es algo que hoy no podría ni siquiera empezar a funcionar, pues estaría prohibido en todos los países. A esto hay que agregar que durante la noche del accidente, el encargado del control del régimen era Leonid Toptuponov, un ingeniero muy joven con poca experiencia que no debería haber estado ni siquiera ahí en ese momento. Es por eso, amigos, que muchas personas afirman y están seguras de que el accidente en Chernóbil fue el peor accidente nuclear que ocurrió y que ocurrirá jamás, porque los estándares actuales no permitirían ni siquiera que se pensara un proyecto como el de Chernóbil, que realmente falló por estar mal hecho, estaba mal planteado, hubo mucha irresponsabilidad, así que eso hoy realmente no podría existir. Lejos del miedo, que es una respuesta emocional que se entiende completamente porque es una respuesta humana, lejos de eso, la verdad es que la evidencia y los datos nos dicen que la energía nuclear es algo bastante seguro, de hecho. Y por diferencia, si de verdad nos preocupa el planeta, si de verdad el cambio climático es algo que te tiene atento, que estás informándote, que estás leyendo, porque realmente y sinceramente te preocupa, entonces no tengamos miedo de decir algo que a muchas personas les va a sonar políticamente incorrecto. La energía nuclear, qué miedo, lo entiendo, sí, puede haber miedo, pero no tengamos miedo a decir la verdad, porque el principal afectado, si es que no hablamos claramente, vamos a ser nosotros. Y actualmente, al día de hoy, la energía nuclear es la energía limpia más segura que existe. Un abrazo.